Según datos del Ministerio de Vivienda, los campamentos han ido en aumento en los últimos años. De las 16 regiones del país, 14 reflejan un alza, siendo la región de Valparaíso la que más concentra este tipo de asentamientos. Para abordar este tema, tomamos contacto con la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. ¿Cómo está, subsecretaria? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Alerta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maribel. Sí, bueno, la verdad que primero, ¿cuál es su análisis con respecto a estas cifras que son bastante decidoras? ¿Por qué ha sucedido esto? Mira, la verdad es que esta situación y este crecimiento que tú señalas tiene un origen bastante multifactorial. No podemos definir que esto es solamente un origen único. Lo que se ha tratado de decir es que tiene que ver únicamente con la pandemia o que el fenómeno de migración también tiene un impacto. Aquí tenemos que mirar una problemática que tiene distintos orígenes y desde esa misma manera, desde esa misma perspectiva, es que nosotros estamos pensando cómo vamos a intervenir o cómo vamos a atender la problemática de campamentos. Subsecretaria, ¿y en qué regiones se concentran este mayor número de campamentos y quiénes lo componen? Porque usted hablaba, claro, de los efectos de la migración. ¿Son chilenos, son extranjeros? Mira, se concentran fundamentalmente, tal como tú decías en la introducción, en la región de Valparaíso, es donde tenemos la mayor cantidad de campamentos y además un número muy alto de familias en situación de campamento. Luego le sigue la región del Biobío y luego la región metropolitana, justamente se condice además con nuestras grandes capitales regionales. Pero además empieza a verificarse el fenómeno en crecimiento en regiones de la zona norte, Atacama, Antofagasta, Tarapacá, y no únicamente tiene que ver con el fenómeno de migración, como tú me preguntas. Acá Ya. estamos hablando de un 50, acá hay un 50% de familias migrantes y un 50% de familias chilenas. Entonces la conformación de los campamentos, insisto, responde a distintas problemáticas que no necesariamente tienen que ver únicamente con el fenómeno migratorio. Y con respecto a esto, ¿hay un retroceso? Porque se había avanzado en erradicar los campamentos, ahora vemos que este número ha crecido. ¿Cuánto afecta finalmente los niveles de pobreza? Esto está reflejando eso finalmente. Bueno, este fenómeno viene a alimentar fuertemente el gran problema que estamos enfrentando hoy, que tiene que ver con el déficit habitacional, con el déficit cuantitativo. Efectivamente, este es uno de los elementos que viene a alimentar este problema. Y lo más llamativo o lo que más tenemos que fijarnos tiene que ver con justamente el nivel de pobreza, tal como tú mencionas, que representa la vida o el habitar en campamentos. Yo no sé si uno puede hablar de que esto es una problemática que es mayor, sino que responde justamente a fenómenos internacionales. O sea, decíamos, responde o tiene un origen asociado a la situación de pandemia. Tenemos también una respuesta asociada a los precios o la situación de los costos de los arriendos. Entonces, insisto, son fenómenos multifactoriales que tenemos que ir analizando en su mérito para poder entender muy bien cómo se está desarrollando este fenómeno. Y las condiciones en que están viviendo estas familias, subsecretaria, porque claro, vemos que son campamentos, muchos no tienen luz eléctrica, agua potable, eso también deriva en enfermedades. Si nos puede también graficar la situación en la que viven todas estas familias. Sí, bueno, como te decía, esta es una de las situaciones más extremas a las que se ven sometidas las familias. Cuando lamentablemente toman la decisión de ir a habitar en un campamento, sabemos que se exponen a situaciones de inseguridad, porque tiene que ver con la salubridad, tal como tú mencionas, la falta de luz eléctrica, la falta de servicios fundamentalmente de agua. Hoy día una de las estrategias que estamos tomando tiene que ver con también analizar esta falta de elementos básicos para poder pensar en las soluciones definitivas sin no antes atender aquellas necesidades básicas. No podemos sostener personas que estén viviendo hoy día, especialmente en situación de pandemia, sin agua, por ejemplo. Entonces estamos trabajando mancomunadamente con municipios, con gobiernos regionales también, para que esas necesidades básicas sean cubiertas mientras abordamos las soluciones habitacionales definitivas. Sí, precisamente le quería preguntar por eso, porque una vez hecho el diagnóstico, lo que uno se pregunta es cuáles van a ser las medidas concretas para erradicar los campamentos o avanzar en eso.
Bueno, una vez analizadas las cifras, como tú me preguntabas al principio, ya he hecho el diagnóstico respecto de las cifras y algunas caracterizaciones generales de las familias que habitan en campamentos, estamos también buscando cuáles van a ser las soluciones. Hasta aquí tenemos dos alternativas que son las que se han utilizado para atender esta problemática, que son la radicación en los propios terrenos en los que se emplazan estos campamentos o la relocalización, que tiene que ver con llevarlos a algún proyecto habitacional idealmente cercano al territorio donde están hoy día emplazados. Sin embargo, hoy día queremos buscar algunas otras alternativas adicionales. Estamos tratando de innovar en otras fórmulas de salida para esta situación de campamentos. Hemos analizado ya el porcentaje, que es alrededor de un 50% de las familias que habitan en campamentos tienen que relocalizarse, y esto responde exclusivamente a que los terrenos en los que están emplazados revisten riesgos para su vida. Entonces, ha analizado que el terreno en el que habitan podría ser riesgoso, entonces se determina que estas familias salen. Y luego tenemos alrededor de un 25% que podrían quedarse hoy día en los terrenos en los que habitan, y para eso también estamos buscando alternativas de urbanización y otras soluciones adicionales. Y algunos de los nuevos campamentos, que con los datos recién salidos, de los cuales todavía no tenemos definida cuál va a ser la alternativa, pero debiera ser alguna de estas dos u otra alternativa adicional que podemos ir generando en el camino conjuntamente con los municipios y las gobernaciones. Subsecretaria, cuando usted dice que hay terrenos que puedan llevar o contraer riesgos o peligros para esta familia, ¿se refiere a que no son aptos para construir en esos lugares? Sí, mira, estudios de los que nosotros nos valemos para poder determinar estas decisiones, que son del CHOA, de la CONAF o otros instrumentos de planificación, a través de estos estudios nosotros podemos determinar que hay terrenos en los que están emplazadas las familias, en quebrada, en zonas que podrían ser de riesgo de aluvión, etcétera. Esos territorios nosotros definitivamente no los vamos a considerar para que las familias puedan radicarse en ellos, porque en definitiva somos responsables también de sus vidas. Entonces, en esos territorios, únicamente cuando podemos acreditar que son terrenos que revisten riesgo, las denominadas zonas de riesgo, es donde nosotros no podemos intervenir ni radicar a las familias. ¿Y cómo se va a ir avanzando en estas soluciones? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Bueno, nosotros queremos avanzar justamente en depurar todas estas cifras que nos entregaron. Nos hicieron entrega de este catastro hace algunas semanas. Estamos ahora depurando y haciendo algunos cruces también que tienen que ver con la caracterización de las familias que habitan en los campamentos. Una vez que tengamos suficientemente depurado y contrastado además los avances que se habían desarrollado en materia de campamentos en el periodo anterior, queremos entonces definir cuál va a ser la ruta de los campamentos nuevos, que sabemos que son 353 campamentos nuevos. Vamos a definir la ruta y entonces vamos a empezar a determinar cuáles van a ser los aspectos más urgentes de atender. Por ejemplo, tenemos campamentos, los hoy denominados macrocampamentos, que son de sobre 1000 familias y que efectivamente tenemos que intervenir rápidamente. Aquellos que están en alguna zona de riesgo, como te mencionaba, y que podrían verse expuestos a un aluvión en los meses que vienen, también los tenemos que rápidamente intervenir. Entonces, tenemos que ir viendo algunos indicadores que tengan que ver también con el tamaño del campamento, con dónde están situados. Tenemos que cruzar también la información vinculada con la situación de la macrozona norte en Chile, por ejemplo. Hay muchos elementos o muchos indicadores que tenemos que cruzar para definir la prelación en el fondo de la atención que vamos a tener para esta problemática. Y, subsecretaria, ¿se está trabajando también en conjuntos con los municipios? ¿Son ellos finalmente los que tienen estos catastros? También las familias que están habitando cada campamento, las composiciones de ellas, porque, por ejemplo, también puede haber un alto número de niños en respectivos campamentos, donde también me imagino que urge que se les dé a ellos una solución habitacional. ¿Se trabaja en conjunto con las alcaldías, con los municipios? Sí, necesariamente tenemos que trabajar en conjunto con alcaldes y alcaldesas, porque tal como te decía, hasta que logremos la solución definitiva, tenemos también que hacernos cargo de esta problemática, que es una responsabilidad social de todas y todos los chilenos. Entonces, en definitiva, para nosotros trabajar, por ejemplo, en brindarles agua, en reconocer también las características, tal como tú dices, hay campamentos que tienen características propias y son los que mejor conocen estas características son los propios municipios. Entonces, nosotros no trabajamos
únicamente con un catastro propio desde el Ministerio, sino que contrastamos toda esta información con los gobiernos locales, que son quienes conocen también de mejor manera sus propias realidades. Nos tenemos que asociar y trabajar mancomunadamente con los municipios, si no, no hay posible solución a un fenómeno que efectivamente va impactando a cada uno de los territorios. Y subsecretaria, ¿cuál es la disposición de estas familias? Porque algunos no quieren irse, quieren estar en ese lugar, aún si se le puede explicar que existen riesgos, insisten en quedarse ahí y poder en esos lugares o territorios respectivos mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuál es la disposición en general que hay de estas familias a cambiarse a otro lugar? Sí. Sí, la verdad es que eso también es un tema que nosotros tenemos que abordar y retomo el tema de la intersectorialidad o de la mirada multidimensional respecto al problema, porque en definitiva las familias cuando dicen que no quieren irse es porque efectivamente las alternativas que ellos visualizan para poder salir de los campamentos son todavía no alternativas de solución. Por ejemplo, si uno instara a que saliesen a arrendar, para ellos hoy día no es una posibilidad porque hay descontrol en algunos precios de arriendo, especialmente en la zona norte. Lo otro tiene que ver con el tipo de soluciones que se les están ofreciendo. Efectivamente, hay que trabajar con ellos algunos aspectos sociales y algunos aspectos que tienen que ver con educación respecto de el habitar, el tipo de habitar que nosotros queremos incorporar. Entonces las familias tienden a decir, algunas de las familias tienden a decir que no quisieran abandonar el campamento porque tienen algunas características que son más flexibles respecto a sus condiciones de vida. En ese caso, entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho más integralmente y no solamente mirando que vamos a entregar una solución física o concreta de vivienda, sino que tenemos que tener un trabajo social previo a la intervención, trabajar socialmente también con las familias para que puedan incorporar en sus discursos también la importancia de habitar de otra manera. Subsecretaria, ¿y pueden haber, por ejemplo, subsidios a estas personas de arriendo que el Estado les preste, le pase un monto de dinero para que puedan arrendar? ¿O eso ya está fuera de lo que se ha planteado? Nosotros incorporamos, tenemos dos líneas de apoyo que están asociadas a arriendo. Una línea de apoyo que es un arriendo vinculado justamente a la solución habitacional cercana, es decir, cuando ya tenemos identificada una solución, cuando ya tenemos un proyecto a puertas, entonces esas familias pueden tener un arriendo mientras se construye su proyecto y eso está incorporado como parte de la política de atención a los campamentos. Y por otro lado tenemos disponible también la línea de arriendo regular, que también puede ser un aporte adicional o complementario para algunas de las situaciones de campamentos. Efectivamente es una herramienta, pero siempre y cuando esté acompañada de una salida o de una ruta trazada, porque si no sería en definitiva una apertura también de otras expectativas. Tenemos que tener trazada la ruta, cuál va a ser la salida o la atención, y asociado a eso entonces se puede incorporar la solución de arriendo transitorio. Subsecretaria, justamente en el día de hoy hubo una protesta que se registró en las calles Santa Rosa con Departamental, donde varios vecinos, varias personas, familias pedían, exigían una vivienda digna. Esto también en el marco de lo que se va a discutir en el día de hoy en la sede del ex Congreso Nacional, con los derechos fundamentales para que puedan engrosar la nueva constitución de nuestro país. Primero, ¿qué le parecen estas manifestaciones, la petición de una vivienda digna y que se pueda consagrar en la Constitución? Bueno, la verdad es que el derecho a manifestarse es uno de los ejercicios ciudadanos que nosotros creemos que tiene que considerarse, tiene que también estar consagrado. Nosotros todos y todas tenemos derecho a manifestarnos en pos de aquello que creemos que se está viendo vulnerado. Yo creo que hoy día las familias que salen a protestar o que están en este momento generando alguna manifestación responden a las expectativas que tienen respecto de lo que va a pasar en la convención. Hoy día se vota en el pleno de la convención el derecho a la vivienda, salud y educación, temas que son trascendentales para la vida de los y las chilenas. Entonces es comprensible que exista esa expectativa, esa tensión ante la cual los y las chilenos o ciudadanos y ciudadanas se estarían manifestando en este momento, y me parece que hoy día a esperar los resultados de esta votación, también con hartas expectativas nosotros, porque sabemos que eso también va a incidir y va a tener mucho que ver en cuál es la línea que vamos a trazar respecto de cómo vamos a abordar
la problemática de vivienda en Chile. Exacto, lo que se determine en el día de hoy va a incidir en el trabajo que van a realizar ustedes como gobierno, como Estado. Y por último, subsecretaria, ¿qué espera de esa discusión? Bueno, la verdad es que yo esperaría que se vayan respetando los plenos, que las personas que estén aportando a este proceso lo hagan también escuchando. Esto es un llamado colectivo, esto es un trabajo colectivo. Quienes están ahí están representando a los y a las chilenas. Entonces yo tengo la esperanza de que el resultado sea positivo. Y tal como tú dices, esto va a marcar también cómo vamos a avanzar. Nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos compromisos de gobierno a los que vamos a atender y sobre los cuales estamos construyendo nuestras metas, pero también lo que resulte de este proceso constituyente va a marcar mucho cuál va a ser nuestro marco, en definitiva. Entonces estamos expectantes también, al igual que el resto de los y las chilenas, de cuáles van a ser los resultados de estos procesos. Perfecto, subsecretaria. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros acá en Mega Noticias Alerta con este importante tema que tiene que ver con los campamentos, una situación que está afectando ya a más familias en nuestro país. Que esté muy bien, muy buenos días. Gracias, que estés bien. Bueno, y nosotros terminamos así este primer bloque de noticias en Mega Noticias Alerta. Vamos a comerciales, vamos y volvemos.